Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso primero de bachillerato el tema movimiento y en particular el tiro vertical ascendente. Vamos a lanzar un objeto verticalmente hacia arriba, de modo que tomaremos un sistema de referencia con el cero localizado en el punto de lanzamiento y orientado en el sentido de la velocidad inicial. Esto es un hecho muy frecuente. Tomamos el sentido del eje como el sentido de la velocidad inicial. No es una norma escrita, sin embargo, la mayor parte de los ejercicios que encontrarás resueltos en la bibliografía están construidos de esta manera. De manera que nuestro cero es el punto de partida y lanzamos con una cierta velocidad inicial, de modo que el eje apunta hacia arriba. Las repercusiones de esta elección son que las magnitudes vectoriales ascendentes tienen carácter positivo, mientras que las magnitudes vectoriales descendentes tendrán carácter negativo. En estas condiciones, la velocidad inicial con la que hemos lanzado será positiva, mientras que la aceleración de la gravedad tendrá signo negativo. La gráfica de la posición frente al tiempo será tal que la posición aumenta a medida que la moneda sube. Las posiciones serían 0, 1, 2, 3, etc. La coordenada aumenta a medida que subimos. S disminuye cuando la moneda baja. Igualmente, si de abajo arriba aumentábamos 0, 1, 2, 3, etc., de arriba abajo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, el valor de S disminuye. La gráfica VT es una gráfica en la que V es positiva cuando sube, la velocidad cuando va subiendo es positiva porque tiene la orientación del eje y va disminuyendo, y en cuanto alcanza el punto de mayor altura empezará a caer, con lo cual la velocidad será negativa. La gráfica de la aceleración frente al tiempo será una recta horizontal situada en un punto de aceleración negativa, dado que la aceleración, tal como hemos visto y de acuerdo con nuestro sistema de referencia, tiene carácter negativo. Nuestras gráficas tendrán por tanto la siguiente apariencia: S en azul, V en rojo, A en verde frente al tiempo. Inicialmente tenemos una velocidad en t igual a 0, una aceleración negativa, horizontal, constante, 10 metros por segundo al cuadrado con signo negativo, menos 10 metros segundo al cuadrado, y a partir de una cierta velocidad inicial, gráfica roja de la velocidad, esta va a empezar a disminuir. Mientras el móvil va hacia arriba, va creciendo el valor de la coordenada de posición, la velocidad va disminuyendo. En cuanto alcanza el punto de altura máxima de mayor posición, la velocidad se hará nula y a partir de este momento el móvil empezará a caer. Recuerda que esta región de las posiciones crece a medida que va subiendo. Es una coordenada igual que sería la coordenada y, por ejemplo, en una situación normal en matemáticas. 0, 1, 2, 3, 4, valor creciente mientras va subiendo. En cuanto alcanza su máxima altura, en donde se detiene, en nuestro ejemplo t igual a 4 segundos, la posición empieza a disminuir. Empieza a bajar 6, 5, 4, 3, 2, 1, etc. Es decir, desde el valor más alto de posición, en cuanto alcanza el punto más alto a velocidad 0, la velocidad invierte su orientación, por tanto el movimiento ahora se produce hacia abajo, velocidad negativa, y a medida que va cayendo, la coordenada de posición va disminuyendo hasta que se hace 0 una vez que regresa de nuevo al punto de partida, en nuestro caso, en la foto a nuestra mano. La aceleración, como hemos dicho, es negativa, menos 10 metros por segundo al cuadrado, y el movimiento se produce de manera que al cabo de un cierto tiempo alcanzará este punto. En la gráfica de posición frente a t estaríamos aquí,
todavía subiendo con una cierta velocidad que es más pequeña. Al cabo de un segundo más alcanzaría un punto más arriba, t igual a 2, todavía subiendo, aunque con una velocidad menor. A medida que sube, la velocidad va disminuyendo. Observa que en la gráfica el vector velocidad que representamos cada vez es más pequeño partiendo desde abajo. Cuando alcanza el punto de altura máxima, la velocidad se detiene, en nuestra gráfica ocurriría en t igual a 4 segundos, y a partir de ese punto empezaría a caer. Observa que ahora pintamos en color rojo velocidad descendente, situándonos en este caso en puntos en donde cada vez tiene una velocidad más negativa, cae cada vez más rápido hacia abajo, lo cual nos indica el carácter negativo de la velocidad con sentido descendente. Veamos un ejemplo de aplicación práctica en un caso concreto. Desde un puente a 50 metros de altura, lanzamos una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Calcula la altura máxima alcanzada, el tiempo que tarda en caer al agua y la velocidad con la que llega al agua. Empecemos dibujando un gráfico en el que representaremos las magnitudes vectoriales involucradas. La posición del agua, la posición del punto de lanzamiento con su velocidad. Observa que no pongo el signo de la velocidad. Dejo un espacio para establecer posteriormente el signo una vez que decida cómo voy a tomar el eje, si hacia arriba o hacia abajo. Y por supuesto, aceleración de la gravedad. Exactamente igual que con la aceleración, dejo aquí el espacio para posteriormente situar el signo en función de la dirección del eje. La distancia al agua, 50 metros, y voy a tomar el eje ascendente. Con lo cual, en el momento que tomo el eje ascendente con el cero localizado en un punto de lanzamiento, esta orientación del eje es lo que define que la magnitud vectorial velocidad inicial, que era ascendente de acuerdo con la orientación del eje, tendrá carácter positivo. Mientras que la aceleración, que tiene sentido contrario al eje que hemos tomado como positivo, tendrá por tanto carácter negativo. Observa que primero dibujo las magnitudes vectoriales, a continuación escojo el sistema de referencia a utilizar y finalmente establezco los signos de las magnitudes vectoriales involucradas. Las ecuaciones de movimiento serán el resultado de sustituir los parámetros característicos de nuestro movimiento en las ecuaciones genéricas. Las que necesitamos para este caso concreto son la ecuación de la velocidad, velocidad inicial positiva más aceleración por tiempo, pero nuestra aceleración es negativa, por tanto signo menos, 10 metros segundo cuadrado por t. Recuerda que redondeamos el valor de g a 10 metros por segundo al cuadrado. En cuanto a la posición, observa que el punto de partida se encuentra exactamente en el cero que hemos escogido para el eje, por tanto la posición inicial será nula. La velocidad inicial es positiva, 20 metros por segundo, y la aceleración, tal como hemos dicho, negativa, menos 10 metros por segundo al cuadrado. Por tanto, una vez que tenemos nuestras ecuaciones de movimiento, vamos en busca de los elementos que nos piden. Nos piden la altura máxima. Pues la velocidad en el punto de altura máxima es 0. Recuerda que si el movimiento es ascendente y a partir del punto de altura máxima es descendente, el carácter positivo cambia a negativo en el punto correspondiente a v igual a 0. Por tanto, vamos a igualar la velocidad a 0. Ello nos permite calcular el tiempo. Después de simplificar las unidades, observa que metro del numerador se me simplifica con metro del denominador. Uno de los segundos de la aceleración se me van con los de la velocidad y dado que este segundo divide al denominador, lo podemos llevar multiplicando al numerador. Por tanto, 2 segundos. Efectivamente, durante el primer segundo disminuye desde 20 hasta 10 y durante el segundo intervalo de un segundo disminuye desde 10 hasta 0. Disminuye en cada segundo 10 metros por segundo. La velocidad disminuye en cada segundo
10 metros por segundo. Disminuye porque el valor de la aceleración es negativo. Calculemos, por tanto, la altura máxima. La altura máxima nos la da la posición. Concretamente, cuando sustituimos el tiempo correspondiente a la altura máxima 2 segundos. Por tanto, obtenemos un valor de 20 metros. Sube durante 20 metros y a continuación efectúa el movimiento descendente para caer al agua. El punto de impacto en el agua se encuentra a 50 metros por debajo del puente, por debajo, por tanto, del cero que hemos seleccionado, de manera que el punto correspondiente al impacto con el agua se caracteriza porque la posición es 50 metros en la parte negativa del eje, es decir, menos 50 metros. Si igualamos la ecuación de la posición a menos 50 metros, después de resolver la ecuación de segundo grado, obtenemos dos valores del tiempo. El valor negativo del tiempo no nos interesa, el cronómetro va hacia adelante, nos interesa lo que ocurre a partir del momento de lanzamiento. Por tanto, el tiempo que nos resulta válido es el correspondiente a los 5,74 segundos que figuran como resultado de resolución de la ecuación de segundo grado. Por tanto, si entramos en la ecuación de la velocidad, podemos obtener la velocidad en ese momento, que será de menos 37,4 metros por segundo, lo cual nos indica que impacta en el agua con velocidad 37,4 metros por segundo, dado que el signo negativo nos indica que en ese momento está descendiendo, lo cual es evidente para nosotros. Observa que este problema lo podría resolver teniendo en cuenta, por una parte, un movimiento de subida hasta el punto de altura máxima, hasta los 20 metros, y después una caída a lo largo de los 20 que subió, más los 50 de caída al agua, es decir, una caída de 70 metros de altura. En este caso, utilizamos las mismas ecuaciones de movimiento para el movimiento completo, tanto de subida como de bajada, dado que son las mismas ecuaciones y son por tanto las mismas características. No es necesario romper el problema en dos trozos y resulta más interesante resolverlo por tanto de esta manera. Y es todo en esta ocasión. Si te resultó interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.